a Ahí empezar estamos. grabando. Bueno, entonces para hoy, a ver si puedo compartir pantalla. Vamos a ir haciendo como la otra vez que compartimos un poco, otro poco dejamos de compartir y así. A ver si. Bien. Entonces, para empezar, habíamos pensado con Luigi hablar un poquito del cuento de Cortázar. Por ahí, Silvia, vos que lo leíste, nos podés contar un poco el argumento sin Lo desarrollar. leí lo leí una sola vez muy por arriba, no me animo a arriesgar una interpretación porque no googleé, me fijé en qué año lo escribió, pero no googleé justamente qué contexto histórico era en ese entonces. Porque él se exilió porque era antiperonista por izquierda, pero no sé cómo Bien. ubicarlo. Bueno, es interesante ahí también recuperar un poco la biografía de Cortázar, que tiene un recorrido difícil, ¿no? Dentro de los escritores en Argentina es bastante particular porque él se exilia efectivamente, pero mucho antes de la última dictadura militar, sino en el 50, eh, por no coincidir con el peronismo, que era algo que ocurría con muchos de los intelectuales de la época. Pero luego se va como acercando, ¿no? Se va amigando con esas expresiones por simpatizar con la izquierda internacional. Creo que justo corté algo que iba a decir Pau, pero ya, eso es No, lo que que quería agregar. entonces, bueno, Cortázar se exilia primero por este motivo de desacuerdo, quizás, pero después sí, por una cuestión ya con la dictadura, digamos, el exilio en París se, se vuelve más oficial, digamos, eh, y esta antología de Cortázar, que es Alguien que anda por ahí, que es del 1977, se publicó y se censuró automáticamente acá en Argentina. Este cuento graffiti no pertenece a este texto que les digo, sino a Queremos tanto a Glenda, como dice ahí en la imagen. em, y fue, obviamente, si pensamos en qué lugar se narran los hechos, en ningún momento se dice ni Buenos Aires ni Argentina en particular, pero nos da a entender que es en un espacio en donde hay una dictadura, porque ¿qué es lo que hacen los personajes? No sé si alguien llegó a leer eso, que es Se comunican por medio de grafitis, digamos. Ese bien, sería un poco la trama. bien. Sí, Perfecto. como los La, grafitis como memoria colectiva, ¿no? Lo que no se puede decir de otra manera parece de esa manera, como soterrado, tratando de sortear la censura, la represión. Bien, tenemos estos personajes que van haciendo justamente grafitis y a la par están los militares que van borrando esos grafitis, como está como eh, este juego, ¿no? Que siempre en Cortázar, bueno, no siempre, pero hay mucho de esto de algo lúdico. Entonces es esto de, bueno, pinto un graffiti antes de que me atrape la policía, ¿no? O los militares. Entonces, claro, los personajes van pintando. Después lo podemos retomar el próximo encuentro para no spoilear y no ahondar en lo que hace Cortázar, digamos, como escritor con este tema, ¿no? Porque aparte, esto es un dato, Cortázar decía que no hay buenos temas o malos temas para un texto, un cuento, sino que lo que importa es el tratamiento, cómo aparece trabajado ese tema. Entonces, bueno, para no ir hasta el final y spoilear qué es lo que pasa, lo vamos a dejar en suspenso, pero ya con esto que estuvimos diciendo, sí podemos
relacionarlo un poco con lo que habíamos estado charlando la semana pasada eh, sobre la memoria, sobre la literatura y qué rol cumple la literatura en esto de la memoria. Em, como les pusimos acá esto de la literatura como respuesta estética, ¿no? Porque tenemos en el cuento no es la literatura, sino los grafitis, pero a partir de los grafitis es que alzan la voz, se hacen escuchar y resisten estas personas que se oponen al régimen militar, ¿no? No sé si notaron algo más por ejemplo, cómo aparece la idea de lo colectivo en alguna cosita que hayan leído del cuento o algo que quieran compartir sobre lo que estamos diciendo. Es que para mí la idea de graffiti ya implica algo colectivo. Vos querés Bien, transmitir algo, querés que lo que escribís, lo que dibujás, alguien lo haga pensar, lo conmueva en algo. Bien, ¿y cuál es el lugar del graffiti? Para mí la protesta, la denuncia. Sí, en la calle, ¿no? Un Sí, sí, graffiti donde no, tiene que ser, no se tiene que ser pinta así. en la, bueno, que tal vez alguna persona haga un graffiti en la puerta de su living, pero es raro, Yo tengo ¿no? un graffiti en la menina de mi casa. Claro, también puede aparecer en el espacio privado, pero generalmente es una expresión pública, ¿no? Sobre las paredes de la calle. y en eso se ve, sí, Aldi, ¿ibas a decir algo o no? Me pareció. No, lo que puse en el chat que es que para mí el graffiti, además de ser una expresión popular o más urbana popular, tiene que ver con el hacerse ver. Y yo me preguntaba algo con respecto a tu pregunta, Pau, sobre lo colectivo, el miedo, pero no sé si van a decir algo con respecto a lo que dijo Silvia y después hago mi pregunta o la tiro ahora. Sí, si querés. Ah, vieron que bueno, se habla del miedo, ya dice el cuento de Cortázar, ya sabemos de qué lado estaba el miedo. Y creo que es algo muy frecuente en nosotros, o sea, al menos yo siento, de que a pensar que al final a veces son los sectores reaccionarios, son los que tienen miedo a que aflore, no sé, el comunismo, que aflore los márgenes, que afloren las otras identidades, bla, 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 bla. Y ahí creo que hace un juego Cortázar con diciendo, ya sé qué lado es el que tiene miedo, ya sabemos quién tiene miedo, pero no dice quién. ¿Y ustedes creen que eso también es una tradición de lo colectivo, de nuestros cuentos o de los relatos que tengan que ver con la memoria? Tal- Es una ¿Se entiende? pregunta Muy interesante. difícil, No, no perdón. difícil en sí, sino difícil de generalizar, tal vez, en la literatura de la memoria o en la literatura que se dedica explícitamente a hacer memoria. Em, Porque sí, efectivamente aparece muchas veces tratada como parte, cuando estudiamos literatura pensamos en una categoría muy interesante que es la de estructura del sentir, que bueno, vos, Aldi, estoy segura de que la conoces porque cursamos juntas, pero el resto tal vez sea un concepto novedoso. Y la literatura muestra estas estructuras del sentir que son colectivas, que son inconscientes y que hacen a un clima de época, ¿no? Y por allí pasó mi gata. Eh, y en muchos de los textos, justamente el de Luisa Valenzuela también trabaja con el miedo como algo latente, eh, reponen ese estado colectivo de sensación persecutoria, ¿no? Pero también muchos textos, sobre todo los más contemporáneos, que buscan romper un poco con la figura eh, temerosa de la autoridad, muestran a, a los militares como figuras muy inseguras, ¿no? Que tienen mucho temor de sí mismos y de lo que pueda ocurrir, y que muchos de esos
mal llamados excesos eh, parten de un temor, ¿no? Entonces, es interesante pensarlo porque no hay algo que pueda eh, estabilizarse tanto o globalizarse tanto, pero sí aparece como una figura frecuente, el miedo. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, Sí, también sí, hay una sí, historia sigue. que no sé si es de Luisa Valenzuela, o cómo tocan los temas como en las historias más infantiles, que es uno de mis intereses, la literatura infanto-juvenil, que también habla del miedo, como que parte muchas veces de ese sentir, por eso también me lo preguntaba, porque a veces para explicarle a los niños qué sentís, qué se sentía, esa es la emoción fuerte. Claro, la más Eh, ilustrativa, ¿no? Quizás. Pero bueno, De- no sé si a otros le ha pasado lo mismo, a otras compañeras. Pero sí, gracias, Luchi. Sí, yo creo que el miedo siempre, de alguna manera aparece, como decía Luján, está latente, pero después está el tema de cómo se trata, cómo aparece el miedo en los distintos textos. Como decías vos, Aldi, acá en este texto de Cortázar, por ejemplo, no, en primer lugar, no se sitúa en un bando en específico, sino que queda como ahí. Y uno se pregunta, ¿se está refiriendo a los que se están ocultando para que no los atrapen o en este caso a los militares, al gobierno en general? Porque también en graffiti está esta disputa de un poco podemos decir, del espacio expresivo, ¿no? Que se disputan entre los que vienen a borrar los grafitis para mantener el orden, ¿no? Y con ese miedo a la subversión, y por otro lado, quienes van y dicen, no, igual yo lo pinto el graffiti. Y después, bueno, no voy a spoilear el graffiti final, así que eso lo voy a dejar en suspenso y lo podemos retomar la próxima. Pero sí está claro en este cuento desde el principio esto de el arte como respuesta a cosas que pasan en la realidad. Muchas veces cuando uno escucha para qué sirve la literatura, para qué sirve el arte, como si siempre... Bueno, ¿Cómo? no, perdón, me hablaban a mí, contesté yo, pues, diciendo, estoy en un Zoom de la serie. Bueno, como les decía, que siempre aparece hoy en día más esta pregunta de para qué sirve cualquier cosa que quizá no tenga un rédito económico. Bueno, con la literatura un poco estos cuentos nos dan una respuesta también y por eso los elegimos como primeros cuentos, ¿no? Del taller, eh, porque muestran un poco el poder que tiene la literatura y también fíjense el poder que tiene que Cortázar sacó esta obra que les mencioné hace un rato y enseguida lo censuraron, eh, porque hay una denuncia bastante activa en el acto de escribir. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, no sé, Luji, también vos, si no, podemos avanzar. También está bueno releer el texto de Cortázar o acercarnos más en profundidad una vez que por ahí tenemos estas palabras clave en mente. Me parece que cuando uno lo lee por segunda vez o por primera vez, pero con estas ideas en la cabeza, eh, lo lee de otra manera y ve todo lo que, bueno, alguien como Cortázar puede hacer en un texto que a simple vista es muy simple, ¿no? Gente que escribe grafitis en la dictadura. Bien,
Por otro lado, Podemos, tenemos a sí, Luisa Valenzuela. sí, iba a decir que podemos, si tienen ganas, pasar al otro cuento para también comentarlo así brevemente, sin spoilear, porque entiendo que en general no pudieron leerlo. Em, pero para también entender esta otra forma de la literatura, en el cuento de Cortázar tenemos dos instancias, ¿no? Los que hacen el graffiti y quienes lo borran, como dos momentos muy, muy activos, ¿no? Del hacer. Y en el cuento de Luisa Valenzuela, aquí pasan cosas raras, tenemos personajes que en principio parecerían no estar implicados en ningún tipo de situación política, ¿no? No sé si quienes lo leyeron están de acuerdo, les parece, es decir, no se pone por explícito que Sí. sean ni militantes ni No, pero se da a entender que hay algo de lo clandestino, del miedo, de intuir lo que es el terrorismo de Estado de la última dictadura. bien. Parece haber algo de lo clandestino que nunca está nombrado, ¿no? En el cuento. Y nosotros lo percibimos en la lectura porque vemos precisamente el miedo que tienen los personajes y el cuidado con el que los personajes eh, refieren a sus cosas, hablan como con ciertas palabras cifradas, ¿no? Porque parecerían estar hablando en códigos. No sé si Silvia te pareció eso, si Sí, yo creo que sí, que hablaban en código justamente por el miedo, porque era sabían que en una cualquier escena muy momento el país está particular. preso. Sí, justo como te escucho con un poco de delay, creo que te pisé, perdón. Eh, pero sí, hay dos personajes, Mario y Pedro, que se encuentran en un café, y esa es toda la información que tenemos para localizarlos en tiempo y espacio, ¿no? Este es un cuento que se publica en el 75 y que se publica en el extranjero, ¿no? No se publica en Argentina, tampoco tuvo circulación hasta después de la dictadura. Eh, y Mario y Pedro hablan en esa esquina del café sobre un saco, un portafolio, iba a ser una valija, pero era un portafolio, sobre un coche, y no sabemos muy bien hacia dónde va esa conversación, pero vemos que están muy atentos a cada uno de los movimientos alrededor, ¿no? Y que prestan mucha atención de quienes los observan, quienes no. Entonces parecería ahí haber una alusión a un encuentro secreto, clandestino, ¿no? De entre dos personas que, si bien no lo dicen y no lo manifiestan abiertamente, podrían estar participando de alguna reunión eh, que hable sobre cosas que estaban prohibidas, o que debían ser ocultas. ¿No? Ya en el título, aquí pasan cosas raras, tenemos una declaración bastante interesante, ¿no? No sé si ustedes, al hablar con las personas de aquellas generaciones, ¿no? Que cuando hablaban de los setentas lo hacían de esa forma, ¿no? Pasaban cosas raras. Así como, Un poco hablan en código, digamos, un código secreto entre ellos. También utilizan el lunfardo, ¿no es sí, cierto? Un Cuando dice seudónimo como un chochamos. nombre de Sí. clandestinidad. Ujú. Pero en la última parte, ya en el último párrafo, creo que un sí, poco es cómo se desencadena la historia, cuando lo dejan al maletín en un lugar y bueno, y no lo encuentran. No sé si querés que lea o si querés leer el último párrafo, ahí creo que se desarrolla la trama, digamos, desenlace. ¿M? Es el desenlace del cuento. si quieren lo leemos a riesgo de spoilearlo. Podemos hacerlo. Em, pero bueno, sí, el portafolio es abandonado, ¿no? Sí. Pau, si querés, Sí. podemos.
mostrar ese... compartirlo. A ver, esperen que no sé si ahí ustedes ¿qué están viendo en este momento? Sí, estamos- La presentación, veo yo. Ah, bien, paren que entonces eh, yo lo tengo acá abierto. Si querés que lea, lo ahí leo. Sí, ahí está. Dale, léelo, Cecilia. Bueno, el último párrafo entonces dice, la plata alcanza y los tres salen del restaurante aliviados y amigos, como quien se olvida. Mario ha dejado el portafolios, demasiado pesado, ya en la intrincada construcción de sillas y mesas encimadas, seguro de que no lo van a encontrar hasta el día siguiente. A pocas cuadras se despiden del tipo y siguen camino al departamento que comparten. Cuando están por llegar, Pedro se da cuenta de que Mario ya no tiene el portafolios. Entonces se quita el saco, lo estira con cariño y lo deja sobre un auto estacionado, su lugar de origen. Por fin abren la puerta del departamento sin miedo y se acuestan sin miedo, sin plata y sin ilusiones. Duermen profundamente hasta el punto que Mario, en un sobresalto, no logra saber si el estruendo que lo acaba de despertar ha sido real o soñado. Yo creo que se puede intuir el contenido del maletín, digamos, no sé. Bien, sí. Es una intuición, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el cuento en ningún momento lo nombra con nombre y apellido, y sin embargo, quienes conocemos el contexto, estamos cercanos a la situación de algún modo, leemos en clave de militancia política ese encuentro entre Mario y Pedro y el encuentro con esta otra persona que encuentran a un mendigo, ¿no? Comparten ahí todo un recorrido interesante. Eso tal vez sí podemos dejarlo ahí para que lo lean quienes no pudieron hacer la lectura. Pero cuando habla de estruendo, uno obviamente con esa puede saber de qué se trata, digamos. Un poco me Claro, recuerda claro. una película, Relatos Salvajes, cuando Ahí, el personaje de Darín. sí, 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 ahí hay una alusión a una bomba, ¿no? O sea, parece ser que hay una bomba que explota, que el portafolio estaba pesado porque cargaba con un objetivo. Es un cuento que es súper interesante porque precisamente sin dar detalles, en esa reproducción de los códigos y de estos objetos extraños que se les encuentran y los van dejando, ¿no? Eh, un poco nos mete en esa atmósfera, en ese clima de lo clandestino y estaba siendo perseguido. Eh, Mucho de esto vamos a verlo también en las próximas lecturas, porque es un tópico frecuente, ¿no? El de lo cifrado, lo que no tiene un significado muy evidente, muy claro, y que nosotros como lectores podemos ahí recuperar y construir el sentido, eh, en este caso, de lo que hacían Pedro y Mario, qué pasaba con Pedro y Mario. Claro, la importancia del contexto histórico, del lugar y de los personajes te dan pistas. Y es interesante que este cuento, que está escrito en el 70 y pico, no en el 76 se publica, se supone que está escrito en el 75, al menos eso es la información editorial, eh, y luego lo podemos contrastar, ¿no? con otras lecturas de los 80 en adelante, que al referirse a la militancia lo hacen sin, sin quitarle la agencia, ¿no? Cuando en los 80 se hablaba de los desaparecidos, mucho no se decía, porque no se podía decir en ese contexto qué es lo que estaban haciendo, por qué estaban militando y de qué formas lo hacían. En los 70 sí, ¿no? En este momento es, es importante reponer esa,
esa condición, y eso lo vamos a ir viendo cómo es recuperado también por la literatura de hijos, que es muy, muy interesante, cómo los hijos vuelven a instalar la militancia revolucionaria, que eran esos términos, ¿no? En los términos que conocemos, eh, con, con acciones clandestinas, con encuentros clandestinos y con objetivos que durante mucho tiempo no se nombraron. En fin, Qué es interesante, un, sí, perdón, Aldi. perdón. No, no, seguí, seguí. No, que es un tema que es interesante justamente después retomarlo con otras lecturas, así como con el cuento de Cortázar. La invitación es a leer el cuento para poder después revisarlo también a la par de otras escrituras que vamos a ir consultando. Ahora sí te dejo si quieres hablar. No sé si se escucha el partido de fondo. No, está bien. No. No, seguí, No, vos seguís escuchando. Listo. Perdón. Qué interesante eso de que en ciertos momentos se elige nombrar ciertas cosas y no otras, eh, que no lo sabía tan así, así que, wow, un reporte. Pero también estaba pensando cómo en eso juega el narrador, porque el cuento de Elisa Valenzuela, por lo que pifié, tiene un narrador particular, digo, parecería, no sé, que es medio omnipresente, o sea, es, digamos, un narrador que cuenta, pero no cuenta todo. Y eso para mí es lo loco, porque elige la autora una voz narradora que pueda contar todo, pero no. No sé Es, si el resto sí, notó eso. a mí me pasó lo mismo. No sé el resto si lo pudieron percibir. También, tal vez como clave, ¿no? Que el otro, el de Cortázar, era más con una primera persona. Que, no, o me confundí. Había un yo. Sí, en el de Cortázar le habla, en realidad, constantemente está hablando a un tú, ¿no? Claro, Y hay un juego igual con el narrador en el texto de Cortázar que, bueno, cuando uno llega al final, cambia, cambia completamente y te hace cuestionar un poco todo lo que leíste. Em, es otro tipo de juego, no es lo que estás diciendo vos, Aldi, sobre el de Valenzuela, pero también está bueno que lo tengan en cuenta cuando lean el de Cortázar, qué pasa con esa voz que nos está contando los hechos. En relación al de Valenzuela, parece que es un narrador cómplice, ¿no? Que está también participando de esa clandestinidad, porque elige nombrar de determinadas formas aquello que está narrando. Pero bueno, estas eran dos propuestas para acercarnos y poner un poco en cuerpo, ¿no? Literario, todo eso que estuvimos hablando en la clase no, el encuentro. Yo hablo de clase porque doy clases en trabajo de Compau, somos docentes, entonces tenemos esa terminología muy incorporada. Pero la idea es que no sean clases, así que vamos a nominarlas encuentros. El encuentro anterior estuvimos viendo muchísimo, ¿no? Cómo la literatura precisamente hace memoria y de qué formas lo hace. Y bueno, con estos dos cuentos, un poco la idea era ponerle rostro a esa experiencia. Em, Hoy vamos un poco lo comentamos en la clase pasada, ¿no? A trabajar con el concepto de testimonio en relación a la memoria, y para eso necesitamos introducir a una pensadora inapelable, ¿no? Elizabeth Schelling, ¿la conocen? Quienes han no. estudiado o trabajado con el campo de la memoria, algo leyeron, seguro. Ahí Bárbara está sintiendo. Dice que sí. No, la Eh, conocí muy breve en un pequeño video que vimos en Sociología en Madrid sobre el tema de la memoria y nada, así que un poco su pensamiento lo conozco y me gustó. sí, es una mujer brillante, tiene una trayectoria muy, muy vasta. Ella empieza a escribir durante el retorno, ¿no? de la democracia, empieza sus estudios y ya para los 90 es una socióloga activa y una pensadora muy importante.
Ella publica en el 2002 su libro llamado Los trabajos de la memoria, que después es revisitado por ella misma en diferentes oportunidades con distintos libros. El último que publicó, creo, es el 2021, en coautoría con un señor cuyo nombre está en catalán, entonces no estoy muy segura de cómo se pronuncia, que es Gerard Vignet, creo, o Vignet. em, pero bueno, todos sus trabajos versan un poco sobre la memoria. Y es muy interesante el aporte que ella hace porque eh, mucho ha escrito, se había escrito hasta antes de esta mirada, eh, bien anclada en América Latina, sobre el trauma histórico, el trauma intersubjetivo y la mirada sobre lo que era narrable y lo que no en términos de la memoria. eh, pero ella aporta un matiz muy interesante que es cómo la memoria se relaciona con el presente, no solamente pensando la perspectiva pasada y la importancia de recuperar el pasado, sino cómo eh, también la memoria actúa en el presente y actúa en función de un futuro que es deseado, ¿no? Y eso es tal vez lo más rico de su trabajo. El concepto de trabajo de memoria propone recuperar la dimensión activa del hecho de recordar, ¿no? Cuando elegimos narrar nuestro pasado y lo narramos con determinadas palabras y a partir de determinados valores y puntos de vista, estamos trabajando con la memoria, estamos haciendo un trabajo de la memoria porque estamos pensando en cómo impacta ese pasado en nuestro presente. Somos conscientes de la relación de lo que decimos que pasó con lo que está pasando ahora y con lo que queremos que pase también, ¿no? Hay una construcción que es colectiva. Y somos, en este, por ejemplo, este taller es un trabajo de la memoria, ¿no? Somos actores de los trabajos de la memoria porque estamos construyendo desde la literatura un relato sobre un pasado que queremos conocer por diferentes motivos, como lo fuimos conversando. No sé si quieren agregar algo o preguntar algo, si no yo me engancho y sigo y no me doy cuenta. Estoy como, puedo estar 3 horas, así que interrúmpanme. Eh, ya es una mujer grande, Elisa Cherin, así que si tienen la oportunidad de escucharla en algún evento que sepan que va a estar online o transmitido, también hace tiene como sus giras por diferentes lugares. En una de esas se la encuentran. Es muy Toda una interesante rockstar. todo. Sí, es la rockstar de la memoria. Todas sus miradas son súper precisas. em, y bueno, es interesante la forma en la que ella enfatiza cómo esta construcción de memoria se hace frente a un escenario que es social y político, ¿no? Y cuánto tiene para aportar esa mirada, por ejemplo, sobre los escenarios actuales, que de muchas formas impugnan, ¿no? Lo que durante años hemos construido como nuestra memoria colectiva y cómo nos obligan a reposicionarnos dentro de estos trabajos de la memoria, esos escenarios que son poco amigables. En algún punto nos invita a nunca dormirnos en los laureles, ¿no? Es decir, en tanto que los trabajos de la memoria son parte de una acción colectiva, eh, debemos efectivamente actuar en diferentes instancias con ello. Y una de las formas, como para ya pasar al testimonio, de la memoria y de los trabajos de la memoria, es el de testimoniar, ¿no? El de dar testimonio. No sé si Sí, y para quieren eso, agregar. A mí cuando se me prenden las cuadraditos no me doy cuenta si quieren hablar o si es que hay ruidos que vienen de lugares. Por eso te interrumpí, Pau, perdón. no, que decía que acá Ah, habíamos puesto algunas preguntas para empezar a pensar esto del testimonio.
Entonces, la idea es primero preguntarles a ustedes qué entienden por testimonio, quiénes son los que testimonian, para qué, como para empezar a pensar en esta palabra, testimonio, que es tan importante y compleja también cuando hablamos de memoria y de literatura y memoria también. Los mártires sobrevivientes, Adriana Calvo de la Borde, Pablo Díaz, por nombrar los más conocidos. Bien, sobrevivientes. Familiares, amigos, también periodistas, sociólogos, historiadores, psicoanalistas. También son un poco las huellas que va dejando, digamos, la humanidad, las personas, bueno, en un tiempo, en un lugar determinado. En todas las épocas hubo testimonios de vida de las personas, ¿sabes? De los primeros jeroglíficos, de los primeros dibujos, tenemos testimonio de la presencia del hombre y bueno, desde ahí en más siempre hay testimonios, digamos, y si no se buscan esos testimonios, se tratan de encontrar cuando hay algún indicio, digamos, para tratar de poner, de demostrar algo. Es muy importante siempre mantener viva la memoria y porque eso hace, digamos, a lo que se quiere mantener. Y aunque el testimonio sea una cuestión súper importante porque es un relato de vida, pero al mismo tiempo es algo súper subjetivo. Entonces, eso lo hace un poco dificultoso de por ahí encontrar como la verdad en la mitad de todos los testimonios. De que con todos los testimonios, por ejemplo, lo que habíamos visto también la semana pasada con el Holocausto, con el poeta, que él es su forma de ver y su forma de sentir esa situación, pero puede ser que el otro, que estaba durmiendo en la misma casa, pero en otra cama, lo vivió de otra manera o lo siente de otra manera ahora en el presente, ¿viste? Eso lo hace un poco dificultoso el testimonio, pero sigue siendo uno de los recursos más importantes para reconstruir un poco la historia y mantener la memoria viva. Es interesante porque fueron nombrando un montón de los aspectos que vamos a ir desarrollando ahora, ¿no? La idea de, bueno, quiénes pueden testimoniar. Silvia había nombrado un montón de actores muy disímiles que efectivamente pueden hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto desde quién enuncia el testimonio que, que podemos pensar a ver. Y también habías nombrado a los historiadores y es interesante pensar qué relación tiene con la historia el testimonio. Una relación para nada llana ni menor. Y Cecilia, hablaste de las huellas, que es algo que es también súper importante para pensar el Holocausto, para pensar la dictadura argentina, pero para pensar cualquier relato que se busque construir. Las huellas testimoniales son clave. Y Bárbara, hablaste de la verdad y la verdad dentro del testimonio, que es un debate interminable, que es muy interesante. Y acá el testimonio. Y un poco lo que trajimos acá con Luji es algo bastante introductorio y fue todo lo que estuvieron mencionando ustedes en realidad. Porque, bueno, si lo pensamos, no sé, de manera eh, más general, no solamente pensando en Holocausto, en la dictadura, sino así en general, uno podría decir que el testimonio es algo que viene a ser pública, una experiencia personal, como pusimos acá, porque se cree que tiene importancia
para la sociedad o para una comunidad, ¿no? También cuando pensamos en testimonio, testigo, eh, quizá lo primero que viene a la mente no sea como decía Silvia, historiadores, sociólogos, esto, lo otro, sino que uno quizá piensa primero, bueno, la persona que vivió y cuenta eso que Sí, yo atravesó. vi también los sobrevivientes. Sí, sí, Y, empezaste con sobrevivientes. claro, sí, pero bueno, todo esto que mencionaste después, Silvia, complejiza mucho más la figura del testigo o la acción de testimoniar. Y entonces acá aparece el problema de la historia y la memoria, ¿no? Si pensamos que un testimonio es un relato que es verdadero, ¿no? Que eso es una de las principales definiciones del testimonio. Siempre un testimonio dice una verdad. ¿Qué pasa con estos testimonios que son parciales, que tienen ciertos vacíos, que son distintos, disímiles de otros testimonios respecto del mismo hecho? Y acá aparece este problema para la historia, ¿no? La historiografía, perdón, la historiografía es una mezcla de disciplinas con la geografía. La historiografía piensa en el testimonio como un documento a consultar, pero no, ningún testimonio parte de las premisas de la historia, ¿no? La historia es una disciplina que sigue un método que tiene que ir a comprobarse con diferentes fuentes, con diferentes documentos que pervivan de ese hecho. Y por el contrario, el testimonio es uno de los géneros de la memoria, porque no se le puede exigir a ningún testigo que compruebe esto que le pasó, sobre todo cuando en muchos de los casos no queda ninguna evidencia de eso que pasó, porque los perpetradores se han encargado de ocultar todo bastante bien. Entonces, el género testimonial no tiene la necesidad, no puede tampoco hacerlo, ir a comprobarse, ir a demostrarse ante un juzgado de historiadores o diferentes eh, científicos de las ciencias sociales para ver dónde eso ocurrió, ¿no? O cómo eso ocurrió. Vas a cargar siempre con esa huella de subjetividad, esa marca de subjetividad de quien lo enuncia, y efectivamente va a ser verdadero para esa persona, ¿no? Y bueno, nosotros como la audiencia de este testimonio, tenemos una responsabilidad sobre qué hacer con eso que nos han contado, con eso que ha sido testimoniado. Bueno, ahí tendría que decir el imperativo ético. Lo vamos. El imperativo con O, ético de testimoniar. Y acá viene mucho, vieron que leímos el sobreviviente, no, el superviviente de Primo Levi, ¿no? El deber de testimoniar es una de las causas que Primo Levi más ha militado a lo largo de su vida como sobreviviente del Holocausto. Eh, Porque de acuerdo con Primo Levi se sobrevive, la razón para sobrevivir, para resistir, es la de poder dar testimonio. Esto lo dice él en muchos de sus ensayos. Eh, lo cual es muy interesante porque carga con todo un mandato, ¿no? Sobre los sobrevivientes que ha abierto muchos debates. Pero hay algo de un sentimiento, de una necesidad de contar algo que es verdadero porque va a tener un impacto eh, en el conjunto de la sociedad, en una comunidad, que tiene que ver con una reparación, ¿no? Este imperativo. Hay una cita por ahí que está en negrita. El testimonio sirve para iluminar grietas en nuestro presente y también en el pasado, ¿no? Y esto tiene que ver con los trabajos de la memoria.
También es interesante la palabra grieta, ¿no? Como esto que siempre queda ahí abierto y que no se cierra. Y ahora podemos pasar a, Al eh, Señor. sí, el tema del testimonio, como decíamos que era súper complejo, es estudiado por distintos historiadores, filósofos, eh, y entre ellos tenemos a este filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben. No sé si lo han escuchado nombrar alguna vez. Sí. Bueno, hay gente que sí, hay gente que no. No, yo no. Bueno, lo que les Aldi pusimos pone un gatito con corazones. Sí, lo queremos mucho, Amben. Nos trajo algunos dolores de cabeza, hay que decir la verdad, pero es muy interesante todo lo que hace. sí, es bastante complejo, bueno, como cualquier filósofo, ¿no? Que uno lee, es un poco complejo de comprender, pero realmente es muy interesante lo que él plantea. Acá les pusimos algunos términos que son bastante clave para Agamben cuando él se pregunta mucho sobre la relación entre testimonio y verdad, ¿no? Esto de hasta qué punto el testimonio puede ser verdadero, y habla de los testigos o testimonios integrales. Eh, Él dice, él habla de Auschwitz en particular, uno lo puede trasladar a todo lo demás en realidad cuando hablamos de testimonio, pero él se centra particularmente en los campos y en Auschwitz. Entonces, él dice que los testimonios integrales serían los de aquellos testigos que han sufrido todo en primera persona, en carne propia. Pero ¿qué pasa? No contamos con esos testimonios. Quiero decir, nunca vamos a saber qué sucedió, por ejemplo, en las cámaras de gas. Nunca se va a saber, si pensamos en la dictadura, en los vuelos de la muerte. Eso queda ahí, queda con esa grieta siempre que no se puede reponer, simplemente por el hecho de que quienes pueden testimoniar eso no están. Entonces ahí es donde aparecen los testimonios o testigos por delegación, que es el testimonio de los sobrevivientes. Eh, entonces no tenemos ese testimonio primero, digamos, de quien atravesó hasta lo más crudo, digamos, sino de los sobrevivientes, y por eso habla de una laguna constitutiva del testimonio, porque lo que dice Agamben es que siempre queda ese resto en los testimonios que nunca se llega a llenar por completo, pero a la vez el hecho de que quede esa laguna ahí es lo que permite que siempre siga habiendo testimonio y testimonios que traten de llenar ese vacío que queda ahí dando vueltas. Sí, sí, es un texto muy lindo, más allá de las dificultades de Agamben, porque viene a darnos un montón de herramientas con las cuales pensar estos problemas que tanto acompañan al testimonio. Y él va a plantear que para entender entonces cómo funciona todo testimonio, necesitamos comprender cuál es la aporía de Auschwitz, que es la que aparece ahí al final, es el último ítem de la pantalla, eh, que es la no coincidencia entre hechos y verdad, en tanto que la verdad tiene que ser dicha, ¿no? La verdad es un acto de palabra, y la palabra de quienes han sido asesinados, torturados y asesinados, no la tenemos, nunca la vamos a tener. Entonces, esos hechos que permanecen ocultos, que permanecen vedados, que permanecen innominados, ¿no? Sin nombrar, van a estar siempre desfasados de la verdad, siempre van a tener un corrimiento respecto de lo que podemos decir
sobre los campos de concentración, o de lo que podemos decir sobre los vuelos de la muerte. De los vuelos de la muerte sabemos cómo es decir, cómo se llevaba a las personas dentro de los aviones, cómo se las drogaba para que no puedan ofrecer resistencia, se las maniataba y cómo eran lanzadas. Sabemos que aparecieron cadáveres en las costas de los ríos, pero no sabemos nunca, vamos a saberlo, cómo fue la experiencia de todo eso y dónde está eh, lo inhumano, ¿no? De todo eso. Lo mismo con las cámaras de gas. Nunca vamos a saber en boca eh, de una de las personas que fueron llevadas a la cámara qué sensaciones vivieron y cómo fue esa experiencia, aunque sí podamos decir todo lo que la historia y las huellas documentales puedan decir sobre cómo eran las estructuras, qué tipo de gas se usaba, cómo fue la ingeniería para que eso ocurriera. Entonces ahí tenemos, ¿no? Esa diferencia, esa aporía. ¿Sobre esto alguna pregunta, comentario, observación, No, yo objeción? quería Pueden no estar decir de que acuerdo. los genocidios solo lo pueden parir los humanos, no los inhumanos. Los animales no se matan, salvo por una cuestión de necesidad de comer, ¿no? Obviamente, ¿no? La primera parte se me cortó. Sí, a mí Que en también. un momento dijiste lo inhumano del genocidio. Yo creo que un genocidio es algo completamente humano, Sí, planificado y pergeñado por los juegos del poder para implementar un sistema económico que es nefasto. sí, sí, sí. La noción del nazismo era más precapitalista, era defender el ideal de la Alemania como la raza aria superior y el judío como denigrado, ahí de cuarta. Ya los ideales de la primera junta son más bien capitalistas, implementar el plan económico que siguieron todos los gobiernos hasta el de hoy. Sí, sí, en ambos casos, de todas formas, hablamos de genocidio y cuando pensamos dentro del esquema Agamben en lo inhumano, él sigue mucho lo que plantea Primo Levi, ¿no? Sobre la voluntad de deshumanizar a las personas dentro de los campos de concentración y cómo la resistencia era también permanecer humanos, ¿no? O sea, cómo mantener el acto de vida en los campos. Ah, no, Eh, sí, la víctima sí, la sí. deshumaniza en los torturadores, la reduce en un cacho de carne y hacer cualquier atrocidad, y hay un intento de dejar una marca subjetiva. Si entras a un campo de concentración, entras al pozo de Quilmes, te metes en una de las prisiones, por decirlo de alguna manera, y ves las marcas, las escrituras, y eso huele a muerte. Sí, sí, tal cual. Sí, bueno, a eso era lo que quería apuntar, tal vez no quedó del todo claro, así que gracias, Silvia, por la observación. En general, con estas ideas, entonces se entiende, ¿no? Sí, Sí, o sea, porque vamos a hablar en algún punto siempre del testimonio, sobre todo con los próximos textos literarios, entonces está bueno tener ese mapeo conceptual para que sepan siempre a qué vamos a estar haciendo referencia. Sí, también vamos a volver sobre quizá otros nombres que fueron surgiendo como Primo Levi, que ya leímos algo de él, pero también él se encarga de teorizar bastante todo este asunto también, entonces a medida que avancemos con ciertas lecturas vamos a volver a charlar un poco de esto, pero está bueno acercarnos a estos términos, como decía Luján, para entrar en textos que los leemos desde la idea de testimonio. Bien, vamos a revisar entonces a dos escritores paradigmáticos. No, esto no es ninguna novedad y lo sabemos. Por un lado tenemos a Rodolfo Walsh, por otro lado a Ana Frank. ¿Leyeron algo de Walsh? Imagino que sí, alguito. variaciones en rojo.
Yo leí la carta, esa que es muy famosa, digamos, que Sí, la carta abierta está también. firmada. ¿Cómo? No te entendí bien. La carta abierta también la leí, esa es muy emotiva. Esa, la carta abierta, sí. Que al otro día creo que desapareció él, o sea, fue su último testimonio Sí. también que quedó. Sí, tal cual. Lo sabíamos, Yo me preguntaba si Bárbara, que tiene acá nuestras Facebook, si vos conocías la carta que escribió Rodolfo Walsh. Yo soy sincera, no la conozco. Conozco a Rodolfo Walsh por un seminario que hice, o sí, un curso que hice en Madrid que se llamaba El Cuento Hispanoamericano. Y entonces tuvimos que hacer como unas presentaciones al final del curso para, bueno, ¿no? Obtener la clasificación y todo eso. Y un compañero mío hizo presentación sobre Rodolfo Walsh y hizo sobre los oficios terrestrales la presentación. Eso es lo único, las únicas puntos en contactos que tuve hasta ahora con Rodolfo Walsh. Y lo gracioso fue que yo hice primero mi presentación sobre cuando hablábamos con los muertos de Mariana Enríquez, y él justamente después de mí hizo lo de Rodolfo Walsh. Y dije, ¿por qué no lo hicimos al revés? Porque justo teníamos muchas cosas en común en todo el tema temático y de tiempo y todo eso. Así que eso es lo único hasta ahora que me enteré así, que también hablamos de que justamente es también uno de los desaparecidos. Pero nada, en ese sentido todavía no la conocía. No, no era en modo persecutorio, sí, No, sino me parece súper interesante, así que no hay problema. no sé si la carta tiene como un alcance, porque hay veces que Sí. hasta se leen algunas partes en la escuela secundaria. No sé si se sigue haciendo eso, si alguien sabe si trasciende más allá de Argentina, algo que me reintrigó de esa carta de Wolf cuando la leí. sí, es súper interesante pensar el alcance porque eh, Bárbara pasó mucha parte de su vida en Alemania, entonces no tiene la misma trayectoria escolar que tenemos nosotras. Y también la diferencia generacional hace que para algunas personas Walsh haya llegado más tarde que para otras, ¿no? En la escuela, yo puedo hablar por lo menos de la trayectoria escolar que comparto con Aldi y con Pau. Uno veía a Walsh en algún momento, ¿no? de la escuela. Era un texto obligatorio el de Operación Masacre, era frecuentemente dado y se sigue dando mucho. Y a veces, en algunos casos, la carta abierta a la Junta Militar. Pero es un escritor súper prolífico, además de Operación Masacre y la carta tiene un montón de cuentos súper interesantes, o sea, es muy completa su labor. eh, y, y siempre a mí me interesa mucho rescatar la figura de Walsh como escritor, porque además él era un pensador de la literatura, es muy interesante su figura dentro de ese plano generacional de los 70, 60 y A 70. mí, a mí me dio la sensación cuando lo presentó el compañero que Rodolfo también fue olvidado, lamentablemente, un poco en la parte de la literatura. No sé si será así, pero fue la sensación que me dio, o la interpretación que él dio como español, que hizo también un intercambio en Argentina, que como que por lo menos en ese ámbito académico se está olvidando un poco que existía. No sé, eso fue lo que a mí, lo que él comentó en ese sentido sobre la figura de Rodolfo. Yo no Ocurre soy algo, profesora, pero sí, me acuerdo cuando fuimos a la Buenos Aires Negra, que es un festival de policía negra que se hace en varios países del mundo. eh, Fue Figueras y habló de que siempre se conocía la parte más militante de compromiso social de Rodolfo Walsh, la carta abierta, pero que también era un gran escritor del género de policial de enigma en lengua hispanoamericana o latinoamericana.
Sí, puede ser que quizás la parte militante y su tragedia hayan ocultado que era un gran escritor en realidad. Eso justamente iba a decir, ¿no? Que cobró tanta relevancia su acción como figura pública de la denuncia, no solamente con la carta abierta, sino con sus novelas que son testimoniantes también, Operación Masacre, Quién mató a Rosendo, que dan cuenta de una investigación, que toman todo otro lugar dentro de la palabra pública, más allá de lo estrictamente literario, que bueno, se dejó de leer un poco su labor como cuentista eh, en términos así más puros, ¿no? Pero era excelente escritor y valoraba mucho el uso de la palabra como una herramienta de transformación, algo que comparte con muchos de los escritores de esa época. Y sí, fue desaparecido el 25 de marzo, asesinado y desaparecido, según los testimonios que quedan, eh, al año de comenzar la dictadura y tras denunciar lo que había ocurrido durante ese año de dictadura en la carta abierta a la Junta Militar, que queríamos compartirles el comienzo. Es una carta que tiene muchos apartados, que es súper valiosa, si no la leyeron nunca, es una gran oportunidad. Como Cecilia, Silvia, ya leyeron, Aldi, creo que también. Sí, sí. Leamos un poco el comienzo como para ver qué es lo que plantea en relación a la escritura y bueno, después la pueden continuar si tienen ganas de releerla, revisarla. Cada tanto viene bien es un poco fuerte, ¿no? Te golpea, pero también te despierta ahí, te pone sobre la tierra. Eh, y si es efectivamente la primera vez, hay que advertir que hay muchas zonas de la carta que son muy duras, ¿no? Que tiene muchas verdades muy crudas de asimilar. Eh, yo la leí un montón de veces porque la tuve que trabajar para dar clases y cada vez que la leo me pasa lo mismo. O sea, tengo el mismo estremecimiento que ya sé que voy a tener, como que lo puedo anticipar y sin embargo no lo puedo evitar. Em, Está en el Drive, yo puedo intentar compartirlo y si no, te dejo intentarlo, Pau. Bueno, a ver, voy a Está ver. en la carpeta del encuentro 2. A ver. Yo también estoy Qué yendo loco a eso ese. que decís, Luji, porque es verdad, no me acordaba que decía tantas cosas horribles a un año de comenzar la dictadura argentina, pero al mismo tiempo veníamos hablando de la literatura que no nombra o sí nombra, ¿no? Entonces, qué contraste. Ahora Sí, lo veo. sí, es un contraste muy claro, ¿no? Entre los cuentos que leímos y este texto que pretende ser efectivamente una denuncia, ¿no? Por eso renuncia a todo tipo de eufemismo y de trabajo con la estetización de la palabra. No porque Rodolfo Walsh no crea en la posibilidad de ello, porque si no, no hubiera escrito Operación Masacre, por ejemplo. Pero y esto está escrito en las primeras líneas de la carta, él cree que puede anticipar que tal vez sea su última alocución. Entonces, bueno, denuncia fríamente. Si Sí, quieren lo leemos en voz alta. Sí, Pau, ibas a decir algo. no, que a esta altura Walsh también, su hija también ya era desaparecida. eh, entonces, no me acuerdo si en qué, creo que lo dice él mismo en la carta, ¿no? Y
Entonces es como que ya, como decía Luján, es como, bueno, está medio convencido de que quizás sea la última vez que escribe, pero también le fueron quitando todo, digamos, a Walsh. Esto que hablábamos también con el holocausto de la deshumanización, es como, bueno, fueron acaparando todo, porque Walsh también al ser periodista y militante activo, digamos, eh, digo, no es que se la agarraron con él después de que denunció esto, sino que fue todo un proceso que fue creciendo. Sí, tal cual. Em, me quedé pensando en lo de la hija porque por unos segundos lo había olvidado y es que sí, la hija ya había sido desaparecida. Me hija que Y la desaparecieron con la pareja, que ellos fueron a secuestrarlos y dijeron, no nos matan ustedes, nos matamos nosotros, y se tiraron y dejaron a la bebé al resguardo de un colchón, o es leyenda. eso ya no lo podría certificar. Sé que muere en combate, ¿o ¿no? O sea, que Vicky Walsh se resiste, no es simplemente llevada, sino que tiene un colectivo de militantes que estaban con ella en ese momento que resistieron el embate y sin embargo fueron doblegados, ¿no? O sea, fueron vencidos y se los llevaron. Lo de si tenía una hija, eso ya no me parece que es otra persona. No, a lo mejor estoy confundida yo, siempre me sonó medio como a leyenda. Claro, claro. Por eso- Esa figura del bebé defendido de esa forma también aparece en muchos relatos, entonces puede que se nos haya mezclado la referencia. Eh, pero, en fin, la primera parte de la carta, que es la que aparece acá en pantalla, si quieren la podemos leer en voz alta. Si tienen ganas, alguien puede leer y si no, bueno, lo leo yo. No voy a hacer un dedo acusador. Eso lo reservo al aula. No. Ay, léelo vos nomás, Luji. Le Yo sé logo que porque para querés. mí es muy chiquito y letrando, por más que lo hagan. Claro, sí, entonces sí. Bueno, ahí Pau igual está agrandando. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de mis amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde los que ustedes llaman aciertos son errores, lo que ustedes reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, cuyo desprestigio, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos, recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible para ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. En estas primeras cuatro párrafos, estos primeros 4 párrafos, tenemos un montón de verdades acuciantes, ¿no? Como que salen
leerlo y mantenerse tranquilo, no, me parece que no es posible. Es un texto Son que genera, ¿no? testimonios en primera persona realmente, o sea, de una situación que te está ocurriendo. Tal cual. Es la primera persona hablando, algo que genera esa como efervescencia, ¿no? Y nos sirve para pensar un poco el caso argentino, que es algo de lo que hablamos como siempre un poco por arriba, pero pensar en la última dictadura militar argentina es pensar en el cierre de un ciclo de dictaduras que se habían llevado adelante desde el 55 hasta el 76, ¿no? Golpes de Estado que fueron sucediendo en esas llamadas revoluciones, ¿no? La Revolución Libertadora, la Revolución Argentina y ahora en el 76 el proceso de reorganización, que fue un golpe de Estado dado a un gobierno que estaba pronto a terminar, ¿no? O sea, que tenía una fecha convocada para concluir, para hacer un cambio de mandato. Es decir, la historia podría haber sido bien diferente. Y no solamente es ese hecho como bien marcado en la carta, sino que dentro del gobierno de Isabel Martínez de Perón, la participación de los militares fue acuciante también, ¿no? Con la AAA como como una de sus expresiones, pero el marco represivo iba increyendo desde el 73, 74, 74 podemos pensar, eh, hasta el 76. Y son ellos mismos quienes dan ese golpe de Estado, ¿no? Quienes eh, cambian el rumbo de la situación. Y de acá Rodolfo Walsh los interpela, ¿no? Les habla a ustedes, los dictadores. Con lo cual el valor de este testimonio es, sí, agobiante. A mí me pasan esas cosas. Cuando lo leo como que no encuentro palabras para expresar lo mucho que me molesta, como lo que me genera, ¿no? Esa A mí lo incomodidad que que, tiene que ver con la indignación. Sí, sí, lo que yo veo, literalmente, yo lo estoy escuchando por primera vez y la verdad que también estoy con un caos de emociones terribles. Sobre todo porque es una de las primeras personas que ve lo que está pasando, lo expresa y ya en Alemania le dicen Mundtot, que sería como lo callan directamente. Los El primero que silencios. ve, sí, el primero que ve y después el primero que ya también no puedes ver en estas épocas. No puedes ver ni expresar, porque ya sos muerto, más o menos. sí, sí. Walsh sabía que tras escribir esto, tras publicar esto, iba a ser efectivamente atrapado, ¿no? Era una forma de salir a la luz. Acá veo en el chat que sí, la idea no es leer la obra completa, porque obviamente no nos va a dar el tiempo, em, sino introducirla, ¿no? Como pensar esta, esta carta que además de ser esta denuncia directa de los, los diferentes planos de los errores que considera Walsh y calamidades, em, es uno de los primeros documentos que tenemos sobre el accionar de las juntas militares, que después se van a completar con otros documentos clasificados que fueron desclasificados, con diferentes testimonios que se acoplan a esta carta, que hablan de las formas de la desaparición y de los números, de las magnitudes de las desapariciones forzadas. Em, También lo sí, lo que denuncia Walsh y que a mí cada vez que leo la carta también me sorprende, es que no se queda solamente en la cuestión de los detenidos desaparecidos, sino que hace como un pantallazo de toda la situación, que muchas veces cuando uno piensa en la dictadura y lee este tipo de textos o testimonios, también ficcionales,
no porque este lo sea, sino también en textos ficcionales, eh, como que se está centrado en la cuestión de la persecución de militantes y los desaparecidos. Y acá Walsh denuncia todo lo que pasa, desde la censura de la prensa, la persecución a intelectuales. Hay un montón de aspectos que toma en cuenta. Eso también es extensa la carta, ¿no? No, en 4 párrafos no se puede explayar. No, no, y se detiene en también los motivos detrás de ese exterminio, ¿no? Hay todo una descripción bien detallada de cuál es el plan económico que vienen a llevar adelante y cómo lo vienen llevando adelante y por qué para poder realizarlo es necesario implantar ese tipo de prácticas represivas eh, tan arraigadas. Así que la invitación es a leer la carta. Si Sí, pueden, si yo tienen una ganas. pregunta porque seguí leyendo, bueno, Sí, en la segunda parte que, bueno, empieza a nombrar las cifras. eh, ¿Él de dónde, se sabe dónde las sacó? sí, hacia el final Porque del son, texto, ok, eh, ok, entonces, viste que no lo hay hago no, el spoiler. no, 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 está bien igual, está buena la pregunta. Él hace un trabajo de investigación, al final del texto Ok, están las notas al pie de dónde saca él las fuentes, por eso es uno perfecto. de estos primeros datos que obtenemos de este. Testimonio con verificación, más o menos, así, Claro, académicamente. Ahí está, ahí se él, puede. él es Perfecto. un periodista que investiga diferentes Ujú. situaciones anteriores a esa, ¿no? Entonces tiene la Sí, 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 práctica sí. muy, muy aceitada. Em, Así que se asegura datar con todo lo que No, increíble. fue Lo ocurriendo. voy a leer, sí o sí. Sí, Sí, como para no extendernos mucho hoy, lo dejamos ahí, pero la invitación es a que si pueden leerla, eh, eh, aunque sea alguna parte con la que se sientan un poco más afines, como para poder comenzar también la próxima intercambiando esas impresiones eh, y seguir también con el testimonio de Ana Frank. em, sí, que es otro tipo de testimonio, ¿no? De ahí tenemos dos figuras testimoniales muy distintas y que enriquecen mucho la mirada sobre el testimonio, porque está Rodolfo Wolf, que es un adulto investigador, periodista, eh, que hace mucho tiempo viene haciendo denuncias públicas, y por otro lado, casi lo contrario, ¿no? sí. En el caso de Ana Frank, no sé si leyeron el diario en colegio o en algún momento. Em, si no lo leyeron, bueno, la idea es presentarla ahora a Ana Frank nada más en un minuto. Como decía Luján, eh, lo que tenemos de Ana Frank es también un testimonio en primera persona y también es un testimonio, digamos, que es cortado, que es silenciado, o la capacidad de seguir testimoniando es silenciada en el caso de Walsh, porque al día siguiente desaparece, o lo desaparecen, mejor dicho, y en el caso de Ana Frank, eh, más o menos cuento de dónde escribe ella. Ella nace en Alemania por cómo viene la situación complicándose. Cuando es chiquita, se van a Países Bajos, que todavía la situación con los judíos estaba un poco mejor. Después también se empieza a encrudecer la situación ahí, entonces se ven obligados a ocultarse, ella y su familia y algunas personas más en un determinado lugar. Que después la próxima vamos a charlar mejor sobre eso. Y desde ahí es desde donde ella escribe en su diario íntimo, que también es otra cosa distinta, porque si Walsh era algo público o algo que era para que todo el mundo leyera. En el caso de Ana Frank es algo personal, entonces ahí se juega también esto de lo privado y lo público. Y en el caso de ella, la última entrada del diario es porque después de eso los descubren y los llevan a los campos de concentración, que en el caso de ella va a Babenhausen y también a Auschwitz.
es trasladada también con algunos de su familia. Entonces la idea o lo que les proponemos es que puedan leer, si no pueden leer toda la selección que preparamos del diario de Ana Frank, que se concentren en alguna entrada, alguno de esos días, porque la selección está pensada porque cada una de esas entradas trata un tema distinto o se puede ver algo particular, entonces si no pueden leer toda la selección, bueno, poder leer un poco del diario como para tener también este tipo de lectura presente. Con todo esto que veníamos hablando del testimonio, nos parecía que estaba bueno hacer esta como introducción más de terminología para acercarnos a estos textos. Em, Así que la propuesta, y ahí dejo de compartir, para la próxima es esa, que puedan chusmear la carta de Walsh, quienes no la conozcan o que la hayan leído hace mucho, y la selección de Ana Frank, que las dos cosas ya están en el drive. Y para comenzar con un intercambio, y bueno, tal vez nos detengamos, si les interesara hacerlo en alguna entrada en particular o en algún apartado en específico, eh, pero no para leerlo in situ, porque sabemos que si no se vuelve un poco tedioso entre que están las pantallas mediante, ¿no? Y que es mucho, eh, pero para que podamos también tocar dos textos centrales, ¿no? Dentro de esta biblioteca de la memoria del Holocausto y la dictadura, Ana Frank y Welsh son los inevitables, ¿no? Eh, no estaría bien salteárnoslos. Y también en la selección del diario de Ana Frank, al principio hay como una introducción para acercarse tanto a la vida de Ana Frank como a la cuestión del diario. Entonces, también tienen eso a disposición. Está el monumento de Ana Frank en Buenos Aires. No sé si conocen ahí en Puerto Madero, que fue donado por Países Bajos. Sí, muy lindo. Lo habían robado, pero lo restituyeron otra vez. Yo me saqué varias fotos también ahí. Sí, No, no sabía. Yo sí, sí. lo vi, sí. En algunos en algún paseo medio de sorpresa, ¿eh? O sea, no fui a buscarlo puntualmente, sino que dije, ah, mira, ¿El hay un viejo o el monumento. restituido, Lucy? Y Ahora no sé, porque yo, el mismo. O sea, lo encontraron, lo fueron y lo claro, buscaron, no conocía la el historia mismo. de sus Wow. Sí, diferentes salió en el paraderos. diario. Sí, sí. Pero estaba por ahí cerca nomás. O sea, un vecino del barrio dijo, opa, Sí, más vendría o bien al lado menos. de la pileta. Ay, Dios. Ahí. Un fanático del diario de Ana Frank, tal vez. Wow, qué Sí, que ahora interesante. está la reina de ¿Quién lo Holanda en donó? Buenos Aires. Está visitando a su mamá y está el rey también en este momento. Así que capaz que se da una vueltita y ven de vuelta el monumento que ya está ahí. Porque creo que lo donaron ellos. Sí. Ah, bueno, en Buenos Aires lo que está también es que esto ya lo habíamos mencionado, el Centro Ana Frank, con su museo, que es como está ambientado como el museo que está en Ámsterdam, que es así, era la casa donde habían estado escondidos, y es para toda América Latina, así que esperamos Sí. por lo menos para quienes estén en Buenos Aires, poder organizar para ir porque vale la pena. No me Eh, acordé nunca de ir ahí, no sé por qué, qué sé yo. No está Está tan viejo pendiente. igual, ¿eh? O sea, tendrá unos 15 años, una cosa así. Digo, no es que está hace un montonazo de tiempo. eh, Así que bueno. Yo me quería enganchar con alguna visita de las escuelas, porque los están llevando mucho a los pibes desde las escuelas ahí. Y no logro, así que esta es la oportunidad para Podés ir. proponer vos. Yo voy el mes que viene con los míos. Ahí va.
Bueno, chicas, yo me tengo que ir, de así Ana que Frank, nos vemos el la semana que monumento. viene y nos estamos hablando. Dale. Dale, Bueno, Igualmente dale. sí, ya cerramos, Ahora te chicos, así quiero que cerramos. No, que Bueno, estaba por decir que el monumento de Ana Frank es muy lindo porque realmente vos, viste que chiquitito es ella con los brazos extendidos y parece que está sintiendo el sol, o sea, después del encierro ese sale y mira el sol y realmente es significativo, muy, muy potente la escultura y es todo en bronce, o sea, en metal, pero muy bien ahí hecho. lo estaba buscando. sí es conmovedor, porque Sí, mi experiencia había sido encontrarme una escultura de una niña y yo dije, ay, mira qué lindo, y después sí, detenerme más en detalle y es como, bueno, sí, es una niña bastante específica, ¿no? Como Ana Frank. Y, sí. y, y sí, Pero viste qué tiene, bien que está hecha la imagen, ella como disfrutando sí, del sol, sí, del aire libre, ¿viste? Te transmite eso un poco el coso, ¿sí? Yo me saqué, la agarré de la mano y también me puse en la misma posición así, ¿viste? Tomando el sol. claro, Sí, muy lindo. sí, sí, es lindo. Hermoso. Además eso, viste, para justamente, Gracias, ¿no? chicas. Yo me Saber todo retiro. No eso. sé si ya terminó, pero Sí, sí, bueno, sí, muy interesante todo. Tenemos que seguir leyendo nomás, mucho más. sí Bueno, pueden. gracias. Saludos a todas. Adiós, hasta luego. Chau, Ya. chau. Chau, Adiós. chau. Aldi, ¿vos qué decías? Ah, que me parece justamente que eso, ¿no?